Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes y padres de familia. Les doy la bienvenida a un nuevo inicio de semana. Esta semana vamos a continuar trabajando con el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Sería la semana 7 con este tipo de plan educativo. Esta semana vamos a elaborar un proyecto denominado Glosario Ilustrado de términos sobre la interculturalidad e inclusión. Los valores que vamos a reforzar esta semana mediante la elaboración de este proyecto va a ser habilidad de comunicación interpersonal, comunicación asertiva, empatía, manejo de emociones y autoconocimiento. Bien, esta semana vamos a realizar un proyecto que va a estar relacionado con el tema de la interculturalidad. Pero para comprender la importancia de la interculturalidad, se debe reflexionar sobre el tipo de lenguaje y cómo, mediante el uso de este lenguaje, se puede romper barreras en contra de la exclusión y la discriminación. Con este fin, como proyecto de la semana, van a crear un glosario ilustrado sobre la interculturalidad, con recortes, imágenes, fotografías y dibujos. Usa tu creatividad y los recursos que tengas en tu hogar. Tienes que pensar que este producto está dirigido a que las personas jóvenes como tú tomen conciencia acerca de la importancia del lenguaje para el respeto y reconocimiento del otro. Ten presente que diseñarás un producto parecido a una enciclopedia o un diccionario ilustrado, que servirá de guía para que otras personas reconozcan si usan un lenguaje discriminatorio. El documento se presentará en un formato de álbum de recortes. Puedes emplear todas las clases de materiales, recortes de revistas y periódicos, cartulinas de colores, recortes de empaques de alimentos y de otros productos. Elementos de la naturaleza, retazos de tela y cualquier otro material de textura que llame tu atención y tengas a tu disposición en casa. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto de esta semana va a ser un tipo de diccionario, es decir, que van a elaborar un tipo de diccionario o enciclopedia, donde van a ubicar palabras que sean referentes a la interculturalidad, palabras que ustedes no conozcan o crean que sea necesario saber sobre la definición de esa misma palabra para que puedan entender el significado y si está apto para utilizarlo o no en un diálogo con otras personas. Bien, los materiales que van a utilizar esta semana son hojas en blanco de cuaderno, nuevas o viejas, papel bond, papel ministro, cualquier papel de reciclable, lápiz de cualquier color, pinturas, marcadores u otros tipos de materiales para escribir, pedazos de tela, envoltura de alimentos y otros productos con colores y diseños atractivos, es decir, que sean llamativos. Materiales reciclados con periódicos o revistas, tijeras, pegamentos, etcétera. Bien. Bien, para la elaboración del proyecto de esta semana, que es un glosario ilustrado, primero hay que saber sobre el tema que se va a utilizar como referencia, la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? La interculturalidad se puede definir como el proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos con identidades culturales específicas, donde no se permite que las ideas y acciones de una persona o grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento el diálogo, la concertación y, con ello, la integración y convivencia enriquecida entre culturas. ¿Qué quiere decir esto? Que la interculturalidad es la comunicación de personas que tengan diferentes culturas, diferentes costumbres y diferentes creencias. Es decir, que tengan conocimientos diferentes, pero al momento de mantener un diálogo o comunicación entre ellos, siempre va a estar por delante lo que es el respeto,
la consideración y valoración a sus ideas y acciones, dando a entender que una persona no es ni inferior ni superior al resto de personas. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de nuestras diferentes costumbres, nuestras diferentes creencias o culturas, todos tenemos el mismo derecho que nos otorga la ley, ¿sí? ¿Qué me dice? Las relaciones interculturales se emplean en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. ¿Qué quiere decir esto? Como les mencioné anteriormente, la interculturalidad es el respeto a la diversidad, es decir, a las diferentes culturas y costumbres que tengan el resto de personas al momento de comunicarnos. Y el enriquecimiento mutuo, es decir, que si ellos tienen diferentes culturas o costumbres, obviamente tienen conocimientos que nosotros no sabemos y por ende también nosotros tenemos conocimientos que ellos no saben, es decir, compartir el conocimiento. De esa manera nosotros nos podemos enriquecer entre su manera de vivir y ellos sabrán nuestra manera de vivir. Esa es la interculturalidad, la comunicación de un grupo de personas con diferentes tipos de culturas, conocimientos o costumbres, pero a pesar de la diferencia siempre se va a mantener el respeto, la consideración y la valoración, dando a entender que ninguna persona es ni superior ni inferior y que todos tienen el mismo derecho. Bien, una vez conociendo sobre la interculturalidad, podrán hacer lo que es el glosario ilustrado. ¿Pero qué es un glosario ilustrado? El glosario ilustrado es una lista de palabras y expresiones clasificadas de un texto, de un autor, un dialecto, que son difíciles de comprender, y cada una viene acompañada de su significado o de algún comentario, incluyendo imágenes o figuras que representen su significado y siempre se represente en orden alfabético. ¿Qué quiere decir esto? Que el glosario ilustrado, como lo ven en la imagen, son palabras o grupos de palabras que no se sabe el significado. Estas palabras pueden ser sacadas de un texto que se haya leído, pueden ser sacadas de un autor que los haya escrito al no saber el motivo, al no saber la definición de esa palabra, o de un dialecto, es decir, de un tipo de conversación. Como dice aquí, que son difíciles de comprender, ¿sí? Como se darán cuenta en el ejemplo, lo que está con azul, que se ve un poco borroso, chiquito, es la palabra o la frase que se va a dar a conocer a través de la definición. Lo que está aquí es la definición de la palabra que no se comprende y que se va a investigar. Y esta parte es el dibujo, es decir, la imagen que está relacionada con la palabra. ¿Sí? Este es un glosario ilustrado. Un glosario ilustrado es un diccionario. En el diccionario van a ver palabras con su propio significado, con su propia definición, acompañado de una imagen. ¿Sí? Ahora, para elaborar un glosario ilustrado van a constar de 4 puntos. Primero, la palabra, que es lo que está con negrilla, es decir, la palabra que ustedes van a, van a buscar, van a utilizarlo. La definición, que es el concepto, el significado de la palabra. La reflexión, que es lo que ustedes entendieron de la definición. El ejemplo, que es un ejemplo que vayan a estar utilizando la palabra que buscaron. Y por último tenemos la imagen que representa la palabra. ¿Sí? Son
4 puntos que van a utilizar para elaborar su glosario listado. La palabra, la definición de la palabra, la reflexión, que es lo que entendió la definición, y el ejemplo, un pequeño texto donde se utilice la palabra que investigó. Y por último, la imagen. Bien, una vez entendido el tema de la interculturalidad y cómo elaborar un glosario ilustrado, iniciamos lo que es el proyecto con el paso número 1, que es leer y realizar la actividad establecida, luego adjuntarla como introducción a tu glosario de interculturalidad, página 6 y página 7. ¿Ya? ¿Con qué vamos a comenzar nuestra actividad? Con un texto con el tema lenguaje, el camino. Después de leer este texto, después de leer el texto que está aquí, van a contestar las siguientes preguntas. ¿A qué se refiere el autor en la frase "el lenguaje es crear, no copiar"? ¿Cómo cómo justificarías el uso de un lenguaje inclusivo y no discriminatorio desde lo tratado en este artículo? Y completa el siguiente cuadro en una hoja. Si se dan cuenta, este pequeño cuadro, ¿sí?, está dividido en dos partes. Palabras, frases excluyentes, discriminatorias y negativas versus palabras, frases excluyentes, discriminatorias y negativas. Bien, les explico. En el lado izquierdo van a escribir 3 palabras o 3 frases que sean negativas. Como en el ejemplo que está aquí, no sirve para nada. Esta es una frase negativa. En el lado derecho van a escribir lo contrario a esa frase o a esa palabra. Como ven en el ejemplo de aquí, lo contrario a lo que han escrito en la izquierda está en la derecha. Merece respeto, tu opinión es importante. En base a este ejemplo, ustedes van a escribir 3 o 2 palabras o frases negativas a su izquierda y positivas a la derecha. Una vez terminado este cuadro de aquí, una vez terminado el cuadro de aquí, una vez terminado el cuadro de palabras o frases negativas versus palabras o frases positivas, incluirlo al glosario ilustrado formando parte de la introducción. ¿Qué quiere decir? Como ven en la parte de aquí arriba, escribe la introducción de tu glosario de la interculturalidad a partir de la respuesta a la siguiente pregunta. Primero, para realizar su glosario ilustrado, primero van a responder a la pregunta que se encuentra aquí. ¿Cómo crees que cambiarían las relaciones interpersonales e interculturales si tomamos conciencia del lenguaje que usamos en la vida cotidiana? En base a esta pregunta de aquí, comienza su glosario. Es la introducción de su glosario, ¿sí? Después de escribir la introducción del glosario, escriben el cuadro que está aquí, ¿sí?, formando parte de la introducción. Repito, primero van a escribir como introducción la respuesta a esta pregunta y luego van a escribir el cuadro que elaboraron formando parte de la introducción, ¿sí? Terminando el paso 1, vamos al paso 2. El paso 2 me dice de leer los conceptos que tratan de la interculturalidad, luego identifica, define con tus propias palabras y luego dibuja figuras referentes a las palabras claves o palabras que consideres desconocidos en los textos. Esta actividad la van a encontrar en las páginas 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Paso 2, que es lo que ya les acabo de decir en la parte de arriba. Continuamos realizando el glosario. A continuación te compartimos una serie de conceptos importantes sobre la interculturalidad. Diseña las páginas de tu glosario guiándote por el esquema antes expuesto. ¿Qué quiere decir esto? Después de haber escrito la introducción que les mencioné anteriormente, damos inicio a la elaboración de las palabras que vamos a utilizar, vamos a ubicarlos en el glosario, es decir, las palabras que no comprenden.
¿sí? Ahora, ¿dónde o cómo voy a buscar esas palabras que no comprendo? Van a leer, como ya les dije, desde la página 7 hasta la página 12. En esas páginas van a ver diferentes tipos de lecturas, ¿sí? Mostradas a continuación. Estos son los textos que van a leer. Ya, la interculturalidad, cultura del Ecuador, nacionalidades indígenas, cultura popular, medicina tradicional, manifestaciones culturales y artísticas del Ecuador, pueblo, discriminación, ancestral, conocimiento y territorio, patrimonio tangible e intangible, racismo, identidad, estereotipos, la diferencia, empatía etnocultural, multiculturalidad, pluriculturalidad, interculturalidad. Todos estos temas que les acabo de mencionar los van a encontrar desde la página 7 hasta la página 12. Cada tema tiene su propio texto. Una vez que ustedes estén leyendo estos temas con sus respectivos textos, van a encontrar o identificar las palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves? Las palabras que ustedes no comprendan, ¿sí? Los van a escribir en una hojita las palabras que ustedes no comprendan de cada texto, ¿sí? Como lo dice aquí, pídele a alguna persona adulta que te explique las palabras que no comprendas o búscalas en un diccionario si tienes uno, ¿sí? Escribe una definición con tus propias palabras, ¿sí? Es decir, una vez escrito o buscado las palabras que ustedes no entienden, van a buscar el significado o le van a pedir a una persona que les dé a entender el significado de esa palabra que no entienden. Luego van a escribir la definición con sus propias palabras, que es lo que ya les he dicho anteriormente, ¿sí? Y luego realizar un dibujo que represente el término que estás definiendo. Puedes usar otros materiales como recortes de revista, objetos pequeños. En este sentido, puedes ser muy creativo y profundo creando símbolos también. Si se dan cuenta, aquí están todos los pasos que tienen que realizar para hacer su glosario, es decir, los puntos. Primero, la palabra clave, que es la palabra que no entienden. Segundo, la definición de esa palabra. Tercero, la definición o reflexión de esa palabra según lo que ustedes hayan leído. Y cuarto, que es la imagen que represente esa palabra y su definición. Luego, explica y escribe un ejemplo de la vida cotidiana donde se puede evitar el concepto con el que están trabajando. Piensa en las costumbres y tradición de tu comunidad. Reflexiona en un breve párrafo sobre la importancia de conocer el significado de esa palabra y cómo puedes aplicarla en tu vida para generar cambios positivos en la sociedad. Bien, el paso 5 y el paso 6 da a conocer que ustedes tienen que escribir un ejemplo acerca de la palabra que ustedes investigaron. ¿Sí? Un ejemplo, por ejemplo, la palabra campo, que yo no entienda qué es la palabra campo. La palabra campo tengo que buscar la definición de esa palabra, ¿sí? Después de encontrar la definición, escribir un concepto de lo que yo entendí de la definición, luego pegar o dibujar una imagen que representa el campo y luego escribir un ejemplo acerca de la palabra campo. Por ejemplo, un ejemplo de la palabra campo, yo y mi mamá vamos todas las vacaciones a disfrutar el paisaje en el campo donde vive mi abuela. Ese es un ejemplo, ¿ya? Una vez culminado el paso 2, que son las palabras con sus respectivas definiciones y otros puntos, comenzamos con la siguiente actividad, que dice, luego de responder las siguientes preguntas en una hoja, luego responder las siguientes preguntas en una hoja. ¿Cómo el conocimiento de la interculturalidad me ayuda a practicar la empatía con las otras personas?
Ya, esta pregunta de aquí es de manera personal. Esto lo van a escribir en una hojita o también lo pueden escribir en su cuaderno o carpeta de portafolio estudiantil. Eso ya de manera personal. Una vez terminado el paso 2, que son las palabras con su respectiva definición, imágenes, ejemplos, vamos al paso 3. El paso 3, leer el texto referente a los rituales ancestrales de nuestro pueblo. Luego, con tus propias palabras, escribe en tu glosario el significado de rituales ancestrales e Inti Raymi. Estas dos palabras son adicionales, son palabras adicionales que van a ir escrito en su glosario. La palabra rituales ancestrales, su significado, y la palabra Inti Raymi, su significado. Estas definiciones los van a elaborar en base al pequeño texto que se encuentra en el paso 3. Luego de realizar esta actividad, van a la siguiente actividad adicional que está relacionada con el tema. Leer y realizar la actividad establecida relacionada con la materia matemática física. Esto lo van a encontrar en la página 13 y en la página 14. Para la elaboración de esta actividad, en la agenda semanal que yo les he enviado, van a observar y van a escuchar un audio o video que les ayudará a realizar esta actividad. ¿Sí? Luego de haber culminado el paso 3, vamos al paso 4. El paso 4 es leer y realizar la actividad establecida relacionada con la materia de inglés. Esto lo van a encontrar en la página 15, 16 y 17. Ya. Cuando ustedes hayan terminado de realizar la actividad de inglés que está desde la página 15 hasta la página 17, ¿sí? En base a la elaboración, van a reflexionar y escribir con sus propias palabras un concepto sobre la interculturalidad en español y en inglés. ¿Quedó claro? Para realizar esta actividad, primero tienen que realizar las actividades de inglés, que es lo que está acá, que está en la página 15, 16 y 17. Después de elaborar la actividad de inglés, que también les he enviado un video, un enlace donde van a ir directo a un video que les va a ayudar a realizar esta actividad de inglés, van a elaborar con sus propias palabras un concepto sobre qué es la interculturalidad, qué entendieron ustedes sobre la interculturalidad en español y luego lo van a escribir en inglés. ¿Sí? Luego de realizar el paso número 4, por último tenemos el paso número 5, que es leer y seguir las indicaciones establecidas para terminar su proyecto semanal, que está en la página 18. Bien, aquí está una pregunta. ¿Qué te han parecido las actividades de esta semana? Eso lo contestan de manera personal. ¿Estás a punto de terminar tu proyecto semanal? Para ello, sigue las indicaciones que se presentan a continuación. Primero, identificar las palabras que más te llamaron la atención en la semana, ubicándolas en orden alfabético. ¿Qué quiere decir esto? En las palabras que ustedes han buscado su definición, han escrito un ejemplo y todo eso, o sea, las palabras que van a utilizar para su glosario, ya al momento de construir su glosario ya lo van a escribir, pero ya sería en orden alfabético. Segundo, construye tus propias definiciones, que es lo que ya les he dicho anteriormente. Recuerda que el lenguaje construye realidades, por eso debe ser respetuoso e inclusivo. Tercero, expresa tus definiciones o conceptos con dibujos. Cuarto, une todas las páginas de tus definiciones con el formato que hayas elegido al inicio de la semana, que puede ser un formato en forma de cuaderno o en forma de folleto, como ustedes decidan. Quinto, en la última hoja escribe una reflexión acerca de la conexión entre la interculturalidad y el valor de la empatía. Eso ya es de manera personal. Y listo, hemos terminado el proyecto de la semana. Cuádralo en tu caja de portafolio con el resto de tus actividades de aprendizaje. Luego de haber culminado su proyecto, como sabrán, en todas las actividades anteriores, comienzan a realizar lo que es el compromiso, la autoevaluación y el diario personal.
Y para finalizar nuestra semana educativa, van a escoger una de las actividades recreativas, el buen uso del tiempo libre o divirtiéndonos con los sentidos, ubicados en la página desde la 19 hasta la 24. Pueden hacer cualquiera de estas tres actividades. El buen uso del tiempo libre, que es una lectura, que es el planeta de los simios. Después de leer la lectura, van a realizar la actividad establecida. O pueden hacer una de estas dos actividades de divirtiéndonos con los sentidos. La primera actividad, que es un móvil colgante, que va relacionado con la materia de ECA, Educación Cultural y Artística. Luego de realizar la actividad, van a realizar el cuadro, nuestra apreciación del trabajo que realizamos. Esa es una opción. La siguiente opción, si no quieren hacer un móvil colgante, pueden hacer un pudín de manzana, que esto va relacionado con la cocina, gastronomía. Luego de realizar esa actividad, también van a hacer el cuadro, nuestra apreciación del trabajo que realizamos. Es decir, cualquiera de estas tres actividades ustedes pueden escoger y realizarla para terminar su semana educativa. Por último, para finalizar esta explicación, les dejo con un pequeño mensaje motivacional. Lo único imposible es aquello que no intentas. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta vida todo lo que nos proponemos es posible. Lo único, como dice el mensaje, lo único que va a ser imposible es aquello que no nos proponemos hacer o no queremos hacer, ¿sí? Así que chicos, pónganse pilas en esta semana. Eh, Sé que es un poco complicado realizar un glosario ilustrado. Hay mucha lectura por el cual ustedes tienen que leer para poder realizar esta actividad, pero recuerden que si no entienden algo, yo los ayudaré. Ustedes me pueden enviar un mensaje por interno o también se pueden guiar por los enlaces que están en la agenda semanal que ya les he ubicado. Si aún así ustedes no entienden, tienen algún inconveniente o alguna pregunta, me pueden mensajear por interno. No hay problema. Y espero que este video de explicación les sirva de mucha ayuda para realizar su proyecto. Gracias y que tengan un buen inicio de semana.